Helga, este es el último programa de 2025. Es el final del año y del punto medio de los 2020. ¿Dónde crees que nos encontramos en general en la batalla por una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo y por una solución positiva real a este complejo conjunto de conflictos que asolan al mundo hoy en día? En primer lugar, permítanme desearles a todos nuestros espectadores un feliz año nuevo, porque creo que deberíamos desearles a todos no solo un feliz año nuevo, sino un año nuevo y completo, lo cual no está necesariamente garantizado debido al estado de las cosas. Es decir, este último año de 2025, como mucha gente ha expresado en repetidas ocasiones, ha sido tan tumultuoso que casi todos los días se tenía la sensación de que se produciría un cambio estratégico y dramático. La gente estaba completamente conmocionada y luego sucedía otra cosa. El año comenzó con la sorprendente victoria de Donald Trump, quien llegó a la Casa Blanca a finales de enero. Y debemos recordar que más tarde se supo que el Pentágono, al final del gobierno de Biden, calculaba que, como resultado de la política estadounidense y europea hacia Ucrania, la probabilidad de terminar en una guerra nuclear era del 50%. Y el hecho de que esto se diera por sentado da una idea de lo absolutamente imprudentes que han sido algunas de las élites. Y lo que se desarrolló a continuación fue un año lleno de contradicciones estratégicas. Por un lado, el presidente Trump realizó un par de cambios significativos. Creo que el más importante fue la reunión de Anchorage, donde expresó de forma creíble su deseo de normalizar las relaciones con Rusia. Se alejó, hay que decirlo claramente, de la doctrina Wolfowitz que había persistido durante todo el gobierno de Biden, que Estados Unidos insistiría en el dominio global, incluida la posibilidad de un primer ataque y la capacidad de ganar una guerra nuclear táctica. Al menos eso fue lo que expresó el almirante Thomas Buchanan en una reunión del CSIS en noviembre de 2024. Posteriormente, cuando el gobierno de Trump publicó la Estrategia de Seguridad Nacional, mostró una clara ruptura con ese pensamiento al no insistir ya en el dominio de Estados Unidos. Pero si se analizan las implicaciones reales, no ha cambiado mucho, incluso si el énfasis principal ahora está en el hemisferio occidental. Si observamos las diferentes crisis como la de Oriente Medio, donde existe el peligro de una nueva guerra contra Irán. Tenemos la nueva crisis entre Japón y China desencadenada en realidad por las declaraciones de la primera ministra Takaichi sobre cómo una intervención militar de China continental en Taiwán representaría un interés de seguridad existencial para Japón. Y tenemos la continuación de la guerra de Ucrania por parte de la coalición de los dispuestos, una organización que claramente no tiene vínculos con Estados Unidos, y la gente en Europa, al menos durante mucho tiempo, pensó que Europa se había convertido en una colonia de Estados Unidos. Con la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca, quedó claro que no es una colonia de Estados Unidos como Estado, sino de la burocracia permanente, o más correctamente, de las élites financieras de Wall Street, Silicon Valley y la City de Londres. Así pues, el otro gran acontecimiento de 2025, que las élites occidentales, si es que se les puede llamar así, ignoran por completo, es el hecho de que estamos viviendo un cambio de época, donde los 500 años de colonialismo han llegado claramente a su fin.
Esto quedó patente en una serie de eventos del BRICS, que especialmente en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái a finales de agosto y principios de septiembre, incluyendo el increíblemente impresionante desfile militar con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, celebrado con un gran desfile militar en Pekín, al que asistieron muchos líderes del sur global, y esto demostró que el mundo ha cambiado por completo. El mundo también ha cambiado debido al auge de China, y quiero mostrarles un breve video que es un pequeño fragmento del discurso de Año Nuevo del presidente Xi Jinping, y la realidad que hay detrás de esto ha sido completamente ignorada por la élite occidental. Veamos este video. La sonda Tianwen 2 comenzó su viaje espacial para explorar los asteroides y cometas. Se iniciaron las obras del proyecto hidroeléctrico en el curso inferior del río Yarlung-Sangmo. El primer portaaviones chino, equipado con un sistema de catapulta electromagnética, entró oficialmente en servicio. Robots humanoides realizaron movimientos de kung fu y drones ofrecieron espectáculos de luces espectaculares. Los inventos e innovaciones han impulsado nuevas fuerzas productivas de alta calidad y han enriquecido nuestras vidas. Todo esto ha convertido a China en una de las economías con mayor crecimiento en su capacidad de innovación. Esto les da una idea general y los animo a ver el discurso completo, no solo por lo que dice Xi Jinping, sino también por las imágenes que el equipo de televisión adjuntó a su discurso. Se puede vislumbrar la transformación absoluta de China que ha logrado en los últimos 40 años, pasando de ser un país pobre a ser claramente la economía física más moderna y poderosa del mundo actual. Y esto demuestra que la política de China de desarrollar su propia economía física, sacando a 850 millones de personas de la pobreza extrema y luego extendiendo ese modelo a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta como una forma para que los países del sur global comiencen su propio desarrollo, superando el estatus colonial y pasando de ser países exportadores de materias primas a ser países de ingresos medios. Ese modelo de cooperación y ayuda a los países para superar su subdesarrollo obviamente ha demostrado ser mucho más exitoso que el modelo occidental del sistema liberal, que intenta mantener la superioridad y el control de las instituciones, lo cual claramente no está funcionando. Así que ahora nos enfrentamos a una situación en la que Asia en su conjunto está en auge. No es solo China, hay otros países como India, donde tampoco ha funcionado el esfuerzo por atraer a India al bando de las llamadas democracias contra las autocracias. Ahora existe una estrecha cooperación entre Rusia, China, India, sumado también Brasil, Indonesia y muchos otros países de la mayoría global. En 2026 creo que la pregunta clave será, ¿podemos lograr que los países occidentales comprendan que obviamente el modelo chino es más exitoso? ¿Por qué? Porque han recurrido al sistema estadounidense de economía física de Alexander Hamilton, del primer y segundo Banco Nacional de Federico List, de Henry C. Carey, y han aplicado una teoría económica que solía ser la de todos los países que tuvieron una industrialización exitosa, comenzando con la joven República Estadounidense, que celebrará su 250 aniversario el próximo año. Y esto debería servir como recordatorio para cualquier persona de buena voluntad,
no solo en Estados Unidos mismo, sino en todo el mundo, para volver a los orígenes de la Revolución Americana, que fue la primera guerra de independencia anticolonial contra el Imperio Británico. ¿Por qué Estados Unidos fue un faro de esperanza y un templo de la libertad para el mundo entero? ¿Y cómo podría Estados Unidos volver a una política exterior como la que practicó John Quincy Adams, cuya famosa idea era que el propósito de Estados Unidos no era ir al extranjero a perseguir monstruos, sino trabajar en alianza con las repúblicas por el bien común de todos, como se expresa en la Constitución estadounidense y en su preámbulo? Así que en 2026 se le hace un llamado a las personas de buena voluntad para que reflexionen sobre cómo podemos alejar a la humanidad del borde del abismo, porque todavía nos encontramos al borde del abismo. El número más reciente de Foreign Affairs incluye otro artículo que recuerda un artículo anterior de 2024 sobre el regreso al concepto de guerra total. Y se puede observar que si consideramos el rearme de Europa, la militarización de Japón, el esfuerzo por expulsar a China, Rusia, Cuba e Irán de América Latina, con la nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos y la situación en Oriente Medio, no estamos muy lejos de la posibilidad de que cualquiera de estos puntos de crisis se convierta en una guerra nuclear global, que provocaría la extinción de la humanidad. Por lo tanto, creo que la tarea más importante para todos los que desean la paz es la siguiente, y el Papa León XIV ha hecho intervenciones muy importantes al respecto, afirmando que solo la paz es sagrada y atacando por completo la idea de resolver conflictos mediante la guerra. Y lo que es más importante, introdujo el método de Nicolás de Cusa y su coincidencia de los opuestos como métodos de resolución de conflictos, lo que considero de suma importancia estratégica, porque lo aplicó a la situación actual al afirmar que ese método de pensamiento de Nicolás de Cusa es una forma de unir elementos que de otro modo no se unirían de manera coherente. Por lo tanto, creo que el desafío que debemos plantearnos para el 2026 es el siguiente. Las personas de buena voluntad deben hacer todo lo posible para evitar el peligro de la extinción de la civilización, que es el problema más importante, porque si eso sucede, todo lo demás carecerá de sentido, y que avancemos hacia una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que esta vez debe tener en cuenta los intereses de todos y cada uno de los países del planeta para trabajar en la tradición de la paz de Westfalia y en consonancia con lo que el presidente Xi Jinping ha propuesto como la iniciativa de gobernanza global. Así que creo que eso define nuestra tarea y les pido a todos que trabajen con el Instituto Schiller para ayudarnos a lograrlo. Helga, lo que está sucediendo hoy es que varios medios de comunicación y otros están presentando su visión de cuáles fueron los acontecimientos más importantes de 2025. Y he observado dos listas contrastantes. La primera sería la del Consejo de Relaciones Exteriores. No voy a mencionar todos los 10 eventos principales que presentaron, pero voy a contrastarlos con otra lista publicada por la agencia de noticias Xinhua de China. El Consejo de Relaciones Exteriores dice lo siguiente. Leeré los 5 primeros eventos de su lista de 10. 1. Donald Trump perturba la política exterior estadounidense. Hablaremos un poco más sobre lo que dicen al respecto más adelante. 2. China utiliza los minerales de tierras raras como arma. 3. Israel y Estados Unidos atacan las instalaciones nucleares de Irán. 4. La guerra en Ucrania continúa. 5. Estados Unidos negocia un plan de paz en Gaza. Como pueden ver, sus 5 primeros puntos tratan sobre la guerra, con un peculiar número 1 que denuncia a Donald Trump
por perturbar la política exterior estadounidense. Xinhua presenta lo siguiente. La diplomacia del jefe de Estado chino impulsa la causa de la paz y el desarrollo. Y luego detalla algunas de las acciones de Xi Jinping, las diversas reuniones a las que asistió y sus viajes a Rusia, Corea del Sur y otras reuniones. 2. La guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos impacta gravemente en el sistema de comercio multilateral. 3. La comunidad internacional conmemora el 80 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. 4. El explosivo desarrollo de la inteligencia artificial requiere una gobernanza reforzada. Y 5. La turbulencia del mercado global intensifica los riesgos económicos. Así que me gustaría preguntarte, ¿qué opinas? Son tan diferentes. Es como si fueran dos mundos distintos. ¿Qué comentario tienes al respecto? Creo que estas dos listas diferentes reflejan la idea también completamente distinta de la imagen del ser humano que subyace a lo que consideran importante. Probablemente hayan notado que a veces resulta desconcertante cómo dos o más personas interpretan el mismo evento de manera completamente diferente, de modo que se llega a un resultado que parece provenir de dos universos distintos, y cuando se profundiza y se analizan los axiomas en los que se basa su pensamiento, siempre se puede reducir a la imagen del ser humano que tienen. En el caso del Consejo de Relaciones Exteriores está muy claro que tienen una imagen, como dije antes, de mantener el control, de mantener el mundo alineado con los axiomas originales de la doctrina Wolfowitz. Ahora ha cambiado un poco, pero simplemente adopta diferentes formas. Sin embargo, se mantiene el control, se conserva el privilegio de una clase dirigente de la que se puede hablar mucho, porque eso está surgiendo y viviendo una transformación en este momento, pero esa es una perspectiva, una visión oligárquica. El enfoque chino, por otro lado, y se puede analizar cada punto. Cada uno de estos puntos está motivado por un concepto del ser humano en la que no existe este liberalismo exagerado que encontramos en Occidente, sino que se da prioridad al bien común del pueblo, no solo para el Estado chino en sí, sino también para la comunidad de naciones. Por lo tanto, tienen prioridades completamente diferentes. La gente siempre habla de la amenaza sistémica que proviene de China. Bueno, se podría decir que la amenaza sistémica es la siguiente. Puede que el modelo que sitúa la imagen del ser humano como el propósito más importante de la política, la mejora del nivel de vida, la felicidad del pueblo. Si se da prioridad a esto, naturalmente puede resultar más atractivo para la gente, y por lo tanto la amenaza no proviene de una amenaza de guerra, proviene de la amenaza de ser buenos. Y puede que esta perspectiva que apela a la mejora del nivel de vida y al bienestar de las personas se esté volviendo más atractiva, y que esa sea la amenaza sistémica. Así que si la gente empieza a reflexionar sobre esto, quizás se sienta inclinada a retomar las mejores tradiciones de Occidente que existieron, por ejemplo, no solo con los padres fundadores en Estados Unidos, existieron con Lincoln, con Roosevelt, con Kennedy. En Europa existieron con Charles de Gaulle, con varias personas en el periodo de posguerra en Alemania, Enrico Mattei, Konrad Adenauer, Helmut Schmidt, no siempre perfectos, pero en una dirección positiva. Así que creo que realmente tenemos que reflexionar
sobre el hecho de que nos encontramos en una crisis sin precedentes, pero hasta ahora las élites occidentales se han mostrado completamente reacias a analizar las razones de esto y que la constelación actual en el mundo es enteramente responsabilidad suya. Es una consecuencia de sus propias políticas y si queremos remediarlo, todos debemos recurrir a las mejores tradiciones de nuestra historia en Europa y en Estados Unidos y buscar la cooperación en lugar de la confrontación con los países de la mayoría global. Creo que la gente debería reflexionar sobre esto porque estas dos listas a las que te refieres dan una idea de la mentalidad de quienes las elaboraron. Sí, solo quiero mencionar las otras de la lista del Consejo de Relaciones Exteriores, porque solo hay una que, en mi opinión, no trata sobre la guerra. 6. La agotadora guerra civil en Sudán continúa. 7. La carrera por la inteligencia artificial se intensifica, lo cual también forma parte de la idea de guerra. 8 es el conflicto entre India y Pakistán y el número 10 es el conflicto entre Camboya y Tailandia. Así que el único evento que no es una guerra es que el cardenal Robert Prevost se convierte en el Papa León XIV. Quizás podríamos comentar el hecho de que el Papa haya logrado entrar en la lista. Él es, por supuesto, el primer Papa estadounidense de la historia, pero el Papa también hizo algo importante este año, el 25 de octubre, cuando mencionó un personaje que tú aprecias mucho y que es muy importante para tu idea de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, Nicolás de Cusa. ¿Podrías hablarnos sobre la importancia de lo que representa este Papa, lo que ha estado haciendo y cómo este cambio que ocurrió este año está afectando a la comunidad mundial en este momento? Bueno, lo que puedo ver es que la manera de pensar del Papa León XIV está muy en sintonía con la de Nicolás de Cusa. Si bien aún no he escuchado muchos de sus sermones y discursos, creo que ha apelado a la unidad en la curia, lo cual es muy importante. Una y otra vez ha enfatizado la necesidad de la cooperación pacífica. Esto ya lo habían hecho papas anteriores, pero creo que en particular el discurso que pronunció con motivo del año jubilar, donde evocó a Nicolás de Cusa y su método de la coincidencia de los opuestos aplicado a la actualidad, es extremadamente importante. Esto es crucial, dada la larga historia de la importancia de Nicolás de Cusa, cuya obra el Concilio de Trento puso en el índice y por lo tanto permaneció desconocido durante muchos siglos en el mundo académico, entre los monasterios, etc. Ahora ha habido un renacimiento en los últimos años y la gente ha reconocido la extraordinaria importancia de Cusa, quien fue sin duda el pensador más importante del siglo XV, al menos en el mundo occidental. Proporcionó un método que rechaza a Aristóteles y el método aristotélico, que siempre se basa en las contradicciones que nunca se pueden superar. Y ese es naturalmente el pensamiento aristotélico, que lleva a la gente a pensar que existe la geopolítica y que siempre se necesita un enemigo, que nunca se puede llegar a una solución. Y Nicolás de Cusa rechazó esa idea y la desarrolló curiosamente en un periodo de choque de civilizaciones. Constantinopla fue conquistada poco después. También escribió De Pace Fidei, sobre la paz de la fe, que trata sobre la fe en la religión, sobre la paz religiosa, desde la perspectiva de la coincidencia de los opuestos, refutando la idea de la guerra religiosa, refutando la idea de la resolución violenta de conflictos, apelando a la capacidad de la mente humana para concebir siempre al uno superior que supera las contradicciones en el nivel inferior.
Da la casualidad de que Albert Einstein dijo lo mismo más tarde. Dijo que nunca se puede encontrar una solución a un problema en el nivel en el que surgió, sino que siempre hay que pensar en la unidad superior. Y ese es precisamente el método que debemos aplicar hoy, porque si no superamos la geopolítica, que como dije, se basa en un enfoque aristotélico, y transformamos nuestra manera de pensar hacia la idea de dar prioridad a la humanidad, no sobreviviremos, porque en la era de las armas nucleares, la idea de la guerra como medio de resolución de conflictos nos condenará como civilización. Y esto plantea un desafío civilizatorio para todos nosotros. Debemos empezar a pensar primero en la humanidad y entonces se puede tener un interés legítimo para el propio país, pero ese interés no puede estar nunca en contradicción con el interés de la humanidad. Si pensamos en la historia a largo plazo, nos encontramos en un punto en el que debemos dar un salto en nuestro pensamiento para concebir a la humanidad como una sola. Y ese salto debe ser tan trascendental como cuando superamos la Edad Media y los axiomas del escolasticismo, la brujería, todo tipo de supersticiones para llegar a la era moderna, lo cual se logró gracias al pensamiento de Nicolás de Cusa y el Renacimiento italiano. Y ahora, casi 600 años después, nos encontramos en un punto en el que debemos dar el salto intelectual a la nueva era de la civilización como requisito para nuestra propia sobrevivencia. Y me parece extremadamente interesante que el Papa ponga su peso intelectual y moral en este debate de esta manera. Y solo cabe esperar que, dado que es estadounidense, tenga un gran impacto entre los católicos y otros líderes religiosos, pero también en el presidente de Estados Unidos. Helga, en los últimos 3 o 4 días ha ocurrido un acontecimiento dramático, el ataque a la residencia del presidente Putin, incluso mientras se llevaban a cabo las negociaciones de paz en Mar-a-Lago y se producían llamadas telefónicas entre Donald Trump y Vladimir Putin, además de diversas conversaciones que tenían lugar en Florida. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, emitió un comunicado en el que declaró lo siguiente: el incidente ha reafirmado la naturaleza terrorista del grupo de individuos que ilegalmente ocupan el poder en Kiev. También criticó a quienes en la Unión Europea y la OTAN exigen enérgicamente garantías blindadas para la seguridad de Ucrania como parte del proceso de negociación liderado por Rusia y Estados Unidos. Dijo, no hay duda de que el principal objetivo de Bruselas, Berlín, París y Londres es preservar el régimen que sueña con recibir ayuda para sobrevivir. Y luego hizo una declaración bastante contundente. Dijo, estoy convencido de que la naturaleza racista del régimen de Kiev y el cinismo de sus patrocinadores internacionales pueden ser vistos claramente por los miembros conscientes de la comunidad internacional, quienes no pueden dejar de comprender que, si no cesa esa política criminal, las negociaciones destinadas a lograr una solución fiable y duradera de la crisis ucraniana no tendrán éxito. Creo que es importante y hemos hablado a menudo en tu programa sobre cómo, por un lado, tenemos el proceso que tuvo lugar en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto entre Donald Trump y Vladimir Putin. Y luego tenemos este proceso que está ocurriendo en torno a incidentes como el de Mar-a-Lago y cómo Rusia se ha visto obligada a responder. Me pregunto, dado que has hablado a menudo sobre la coincidencia de los opuestos y has subrayado a la gente que a menudo existen situaciones complejas y muy difíciles al analizar este creciente intercambio y este reciente incidente, me gustaría saber tu opinión sobre lo que esto significa, lo que implica y qué se debe hacer ahora. Bueno, creo que es muy sorprendente porque los rusos emitieron un comunicado diciendo que hubo un ataque a la residencia de Putin, que 91 drones fueron derribados, por lo que no causaron daños, pero fue un
intento de asesinato contra Putin. Le preguntaron a Trump al respecto y él dijo, sí, recibí la noticia del presidente Putin y no me gusta, etcétera. Pero casi todos los medios de comunicación occidentales y muchos políticos occidentales dijeron inmediatamente, oh, esto es solo propaganda rusa, no sucedió. ¿Dónde están las pruebas? Esto es una locura. En primer lugar, un intento de asesinar al comandante de la potencia nuclear más fuerte del mundo es un acto de guerra de la mayor gravedad. Es un casus belli. Si hubieran tenido éxito, piénsenlo por un momento. ¿Dónde estaría el mundo si realmente hubieran matado a Putin? Estaríamos en una supercrisis y quizás ya no existiríamos porque podría haber desembocado en una gran guerra nuclear. El ex asesor de Zelensky, Oleksiy Arestovich, dijo que cree que la razón por la que se atacó esa residencia en particular en Novgorod, en Valdai, es porque también hay un centro de mando nuclear allí y que quizás Putin se encontraba en ese centro de mando. Y ese era el objetivo, lo que lo haría aún peor. Pero el hecho de que los medios de comunicación occidentales lo descarten de esa manera, aprobando obviamente lo que es un acto de terrorismo de Estado, que implica el peligro de una escalada total, simplemente demuestra que el sentido de la realidad de los medios de comunicación occidentales, controlados naturalmente por sus élites, está completamente desconectado de la realidad. En primer lugar, creo que mientras tanto, los rusos han proporcionado un video en el que muestran todo tipo de daños causados por estos drones. Muestran las rutas de vuelo de estos drones, localizan desde dónde fueron enviados y estoy segura de que se proporcionarán más de estas llamadas pruebas. Pero creo que queda muy claro que las poblaciones de los países occidentales deben presionar a sus líderes para que esto no se tolere más y debe haber un cambio de rumbo hacia la cooperación y entonces cualquier problema en el mundo podrá resolverse. Ahora bien, creo que esto es algo que la gente debe abordar en 2026. Estados Unidos probablemente instalará misiles de alcance intermedio en Alemania. Se trata de sistemas, algunos de los cuales tienen un alcance de más de 2.000 kilómetros, llegando a lo profundo del territorio ruso. Esto significa que nos encontramos en una situación similar a la crisis de los misiles de alcance intermedio de principios de la década de 1980. La única diferencia es que entonces había cientos de miles de personas en las calles porque sabían que estábamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Y esta vez la gente está aletargada, complaciente. La gente está tan influenciada por la narrativa de la OTAN que ya ni siquiera percibe el peligro en el que se encuentra. Y realmente tenemos que hacer todo lo posible para fortalecer el valor de la gente para que alce la voz, porque si esto no se detiene, es posible que muy pronto no tengamos civilización. También, Helga, fue notable que en diferentes momentos de este año, el presidente Vladimir Putin presentara una idea a la que se refirió no como unipolaridad ni multipolaridad, sino como polifonía. Y la idea de que si iba a haber una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, se necesitaría un enfoque mucho más orquestal o coral en lugar de solistas. Hizo esta analogía musical sobre aquellos que actúan en solitario y no siguen la partitura y que tendrán que aprender que esa no es la manera de lograr la armonía en la comunidad mundial. Quería saber si tenías algún comentario
sobre esa idea que presentó, porque también fue retomada por otros. Xi Jinping tenía otra versión y creo que otros, incluida tú, hicieron algunos comentarios al respecto. Bueno, en realidad usé un concepto similar hace muchos años cuando estudié a Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa tenía la idea de que la armonía en el macrocosmos solo puede existir si se logra el mejor desarrollo posible de todos los microcosmos y se puede sustituir el microcosmos por las naciones y el macrocosmos por el mundo entero. Cusa argumentaba que solo si se desarrolla cada microcosmo y cada microcosmo considera que le conviene que los demás microcosmos se desarrollen de la mejor manera posible y viceversa, este desarrollo conjunto es como una fuga contrapuntística, donde el desarrollo de una nación impulsa y mejora el desarrollo de la otra, y que todo funciona en conjunto como una sinfonía polifónica, que la idea de una división del trabajo en el mundo es la única manera de imaginar un futuro pacífico. Es muy positivo que seamos naciones diferentes. Tenemos culturas, civilizaciones, idiomas, poesía y tradiciones diferentes, incluyendo nuestras diferentes circunstancias económicas. Algunos países son grandes, otros pequeños. Algunos tienen materias primas especiales, otros no. Pero en conjunto somos una familia de naciones y solo funciona si hay una división del trabajo, donde el potencial de cada nación se impulsa de la mejor manera posible y cada una aporta su contribución, como en la polifonía, donde cada instrumento contribuye a la concepción general de la composición. Y esa es una hermosa imagen de lo que imagino que puede ser el futuro de la humanidad. Es mucho mejor tener este tipo de desarrollo armonioso basado en la igualdad de cada uno, en lugar de que uno solo marque la pauta y todos los demás tengan que seguirla al pie de la letra. Creo que ese es un modelo que sin duda no ha funcionado muy bien. Helga, tenemos una pregunta de Kainan, quien pregunta lo siguiente: ¿cuáles fueron los logros más significativos de las 3 conferencias del Instituto Schiller en Estados Unidos, Berlín y París? Personalmente me inspiró el conjunto de oradores que se reunieron, como Naledi Pandor, Shang Weiwei y muchos otros, que representan lo que él llama la mejor naturaleza de Occidente. ¿Qué deberían aprender las personas de este proceso? En primer lugar, siempre diseñamos nuestras conferencias como un todo. No se trata de temas académicos específicos, sino que intentamos representar el panorama estratégico para situarnos en el mundo. Luego, siempre incluimos algo sobre las soluciones económicas, cómo superar los problemas. Siempre tenemos un gran panel sobre los avances y descubrimientos más recientes en las ciencias más avanzadas. Y lo que es muy importante, el diálogo de civilizaciones, que pone de relieve las mejores tradiciones. Pero todo el conjunto está compuesto como una unidad y estamos tratando de conseguir oradores de los 5 continentes para que representen cómo funcionaría dicha cooperación. Y de esa manera, si se consideran las 3 conferencias, New Jersey, Berlín y París, se muestra el modelo absoluto de lo fácil que sería. Realmente sería pan comido, poner orden en el mundo. Y ese es el método que aprendimos de mi difunto esposo Lyndon LaRouche. Aquellos de nosotros, y sé, Dennis, que tú eres uno de los primeros miembros de este movimiento. Cuando te reunías con Lynn, siempre hablabas con él y podías llegar a la reunión con el ánimo más desanimado y luego tenías una conversación con Lyndon LaRouche y salías de la reunión diciendo: él puso al mundo en orden de nuevo y todo vuelve a ser coherente.
Y de hecho tiene sentido. Y creo que eso es lo que tratamos de hacer con estas conferencias, porque el efecto es que la gente se reúne con otras personas de África, de China, de Rusia, de Estados Unidos, expertos de primer nivel en sus campos, y salen de la reunión y siempre dicen, miren, sería tan fácil establecer relaciones razonables entre todas estas naciones porque acabamos de demostrarlo. Y creo que la cereza del pastel esta vez fue la conferencia de París, donde tuvimos muchos jóvenes que demostraron ese principio de la manera más alegre, porque están llenos de energía y quieren construir un mundo mejor. Y por eso estamos en el proceso de construir un movimiento internacional de jóvenes. Si están escuchando esta conversación ahora mismo y les gusta esta idea, contáctenos, porque estoy absolutamente segura de que en el 2026, si logramos crear un movimiento de jóvenes poderoso a nivel internacional, puede convertirse en el factor más importante para sacar al mundo del abismo, del peligro en el que nos encontramos ahora, porque los jóvenes tienen derecho a determinar el futuro porque es su futuro. Helga, para finalizar, también quería mencionar, por supuesto, que los británicos iban a presentar su propia lista de cosas, pero hay una en particular sobre la que me gustaría que comentara. Se titula Un Estados Unidos dividido celebra su 250 aniversario. Voy a leerlo parcialmente porque creo que enfurecerá a muchos de nuestros espectadores estadounidenses, pero también te dará la oportunidad de abordar el tema del 250 aniversario del nacimiento del país. Esto es lo que dijo The Economist de Londres. Puede que Donald Trump no sea el hombre más culto, pero dio con la metáfora perfecta cuando proclamó que celebraría el 250 aniversario de Estados Unidos organizando una pelea en los terrenos de la Casa Blanca. El próximo año habrá muchos desfiles, fuegos artificiales y monedas conmemorativas. Sin embargo, la jaula octagonal que se erigirá en el Jardín Sur antes del 4 de julio y los luchadores del campeonato de pelea definitiva UFC, esto es cierto, que se enfrentarán dentro de ella, representarán mejor el estado de la sociedad estadounidense, al menos tal como se manifiesta a través de su política. Dos comisiones nacionales rivales están planeando eventos. En 2016, el Congreso creó la Comisión América 250. Explica de qué se trata. Dice que está compuesta por demócratas y republicanos y que sus copresidentes honorarios son los Obama y los Bush. Sin embargo, al regresar al cargo, el señor Trump emitió una orden ejecutiva que estableció su propia Comisión América 250 y explica de qué se trata. Aún no está claro cómo se coordinarán las dos comisiones. La comisión del señor Trump promoverá la exposición sobre la historia de la esclavitud de George Washington, planeada en su finca de Mount Vernon. Adoptará las guías de descolonización e inclusión LGBTQ+, propuestas por la otra comisión. El pasado se ha convertido en un campo de batalla partidista en Estados Unidos. Hay más, pero nos ahorraré a todos tener que escucharlo. Pero hay algo muy serio en lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos en torno al 250 aniversario. Sé que tienes ideas al respecto y me gustaría que las compartieras con nosotros. Bueno, creo que el mundo actual y lo que estás informando sobre estos dos enfoques, o en realidad tres enfoques, refleja el hecho de que se han olvidado de la imagen del ser humano. Creo que existe el peligro de un nuevo fascismo en el mundo. Tiene algunos elementos del antiguo fascismo, la militarización, economía shaktiana de austeridad para la población. Pero hay un nuevo elemento y eso se refleja en los escritos de algunas personas que sin pudor pregonan
que no es malo acumular tanta riqueza como sea posible. Y añado, puedes pasar de ser multimillonario a billonario y eso te da derecho a hacer lo que quieras. Y creo que es esta idea descarada de que los privilegios de unos pocos son los que deben determinar el destino de la humanidad. Es como un cáncer. Crece y con el tiempo reemplaza las células sanas del cuerpo. Pero cuando el cáncer se apodera del organismo, el paciente muere. Y son este tipo de ideas las que son absolutamente deshumanizadas. Si no las reemplazamos, creo que eso significará el fin de Estados Unidos como república, que lamentablemente ya no es una verdadera república, y creo que esta es la oportunidad de aprovechar el 250 aniversario para volver a la idea original de lo que se suponía que debía ser Estados Unidos. Hay que remontarse a Toscanelli, quien inventó los mapas para Colón. Hay que reconstruir todo el esfuerzo que en cierto sentido se expresa bellamente en la Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo de Dvorak. Creo que deberíamos interpretar esa composición en particular durante todo el año, porque al escucharla te eleva, estés donde estés, y te brinda la visión esperanzadora de lo que se suponía que debía ser el sueño americano. Así que mi petición inmediata para todos ustedes es que escuchen la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak para que sirva de metáfora de lo que estoy hablando. Porque si observamos lo que se supone que debe ser Estados Unidos, es un rechazo a la oligarquía de Europa en la época de la Guerra de Independencia estadounidense, y es un rechazo total del Imperio Británico. Y la tragedia de Estados Unidos ha sido que en los siglos siguientes Estados Unidos fue subvertido por esa misma ideología del Imperio Británico. Lo intentaron por primera vez en 1812 militarmente y lo intentaron de nuevo. El Imperio Británico intentó revertir la Revolución Americana y convertir a Estados Unidos nuevamente en una colonia. Lo intentaron sin duda durante la Guerra Civil, cuando el Imperio Británico se alió con la Confederación. Se dieron cuenta de que militarmente no podían ganar, y después de eso, diversas instituciones británicas como la Sociedad Fabiana, el Círculo de Milner y otras iniciativas similares intentaron subvertir el sistema estadounidense, convenciéndolos de que debían adoptar el modelo del Imperio Británico para gobernar al mundo, basándose en una concepción unipolar y en la relación especial anglo-estadounidense. Y esa ha sido la base de la doctrina Wolfowitz. Esa ha sido la razón por la que no se aprovechó la gran oportunidad al final de la Guerra Fría, porque en lugar de construir un nuevo orden de paz para el siglo XXI, los neoconservadores comenzaron a implementar precisamente esa idea de un control unipolar del mundo, que claramente no funcionó. Les salió el tiro por la culata. Francis Fukuyama pasará a la historia por haber realizado el análisis erróneo más efímero cuando proclamó el fin de la historia, porque esta era la idea de que todo el mundo sería dominado por el modelo del sistema económico liberal británico, lo que provocó una reacción violenta increíble que hemos visto con la revuelta del sur global. Así que ahora tenemos una situación en la que el presidente Trump responde a un impulso de la población estadounidense con el movimiento MAGA, etcétera. Pero creo que se queda muy lejos de la grandeza de lo que discutían los padres fundadores de Estados Unidos, George Washington, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, quien basó toda su ética en la filosofía confuciana. Eso es algo muy poco conocido, pero sería una forma de acercarse a China y reconocer que las ideas de Benjamin Franklin y el modelo chino son muy similares y que el diálogo es posible.
Así que yo diría que estos dos enfoques son como, por ejemplo, hace muchos años, Marian Anderson cantó el himno nacional de forma hermosa. Quiero decir, bellísima. Escúchenlo. Vayan a YouTube, escuchen a Marian Anderson cantando el himno nacional. Y luego Obama hizo que Beyoncé cantara lo mismo al estilo de Hollywood, naturalmente ostentoso y demás. Pero comparen estas dos interpretaciones del himno nacional, la de Beyoncé y la de Marian Anderson, y entonces se darán cuenta de dónde reside la verdadera alma de Estados Unidos y a dónde tenemos que llevar a Estados Unidos. Ese es mi comentario. Helga, mientras comenzábamos a preparar el programa de hoy, recibimos la trágica noticia de que una de las miembros fundadoras de la organización LaRouche, Anita Gallagher, había fallecido. Para quienes no lo sepan, ella y su esposo Paul Gallagher fueron dos de las personas, entre varias otras, que sufrieron la brutalidad del poder del Estado, como ellos lo llaman, y fueron a la cárcel junto con Lyndon LaRouche, tu esposo, en 1989. Anita y Paul son miembros fundadores de la asociación de Lynn, pero al final de un año como este, y para muchas personas en todo el mundo, en todos los países que han perdido a seres queridos de muchas maneras diferentes, ya sea en un campo de batalla o a causa de una enfermedad, etcétera. A menudo es difícil o al menos importante reflexionar sobre el significado de la vida humana. Tu esposo, Lyndon LaRouche, escribió un artículo titulado El individuo histórico, en el que habló bastante sobre este tema, y sé que todos pensamos en él y en muchos otros en momentos como este. Y me pregunto, siendo el último día del año y un momento propicio para que la gente reflexione sobre el significado de la vida humana, ¿cuál es la importancia de la vida humana? Sé que tú también conociste a Anita y a veces ayuda a quienes ven programas como este a escuchar por qué las personas atraviesan todo tipo de sufrimiento por un propósito superior. ¿Por qué nunca es en vano? ¿Qué es lo que las hace valiosas y qué hace que esos esfuerzos sean tan importantes para la humanidad en su conjunto? Conocí a Anita y de hecho visité a Anita y a Paul cuando estaban en la cárcel y de forma inhumana estuvieron allí durante mucho tiempo en lugares separados. Y que una pareja que se ama esté separada en la cárcel durante muchos años es una forma de tortura que es realmente increíblemente brutal y despreciable, porque eran completamente inocentes, no hicieron nada más que oponerse a la oligarquía en Estados Unidos y estar en acuerdo total con las ideas de mi difunto esposo. Anita era un alma verdadera y hermosa, un ángel guerrero y una persona con un ingenio excepcional. Tenía un increíble sentido del humor y al ser un alma hermosa, impactaba a muchas personas a su alrededor. Y así es como la humanidad perdura. Estoy totalmente de acuerdo con Moses Mendelssohn y Nicolás de Cusa, quienes en particular dijeron que el hecho de que el alma cree cosas inmortales significa que el alma humana, que es de un orden superior a lo que crea, también es inmortal. Así que es la contribución de la vida de individuos tan extraordinarios como Anita lo que impulsa a la humanidad hacia adelante. Y creo que lo más importante que puedes hacer con tu vida es comprometerte a llevar a la humanidad un paso más allá.
porque eso es lo que perdura en todos nosotros. Y quiero expresar mis más sinceras condolencias a Paul. Gracias, Helga. Creo que es una hermosa manera de terminar la videoconferencia de hoy y de cerrar el año. Y quiero desearles un feliz año nuevo a ti y a todos. Creo que lo dejaremos aquí. Gracias a todos por vernos, gracias a todos por apoyarnos durante este año y nos vemos el año que viene. Y hagamos que ese sea el éxito de la humanidad en 2026.